Si tenemos 3, vamos a tener un triglicérido. 3 ácidos grasos más un glicerol. Esta sería la estructura, es un aciglicéridos. Estos son ácidos grasos simples, corresponden a la línea de simples, ¿sí? Entonces acá vemos el glicerol con los 3 ácidos grasos, el triglicérido. Diglicérido serían 2 ácidos grasos con el glicerol. Y los triglicéridos son los que nosotros nos interesan, ¿sí? Vieron que nosotros viene un paciente y tenemos que ver cómo tienen los triglicéridos, ¿sí? Siempre se recomienda que sean menos de 150, ¿sí? Menos de 150 se recomiendan que tengan. Estos triglicéridos son, una persona se excede en las grasas de la alimentación o se excede en los azúcares, ¿sí? Por ejemplo, en los dulces. Entonces, como ya dijimos anteriormente, se puede guardar en glucógeno, ¿sí? En hígado, músculo, pero hay momentos que van a quedar en sangre, ¿sí? Entonces la persona le va a subir la glucemia y también después se pueden transformar en grasas. Entonces, acá tenemos, se transforman en ¿qué? En triglicéridos. Entonces la persona tiene que, el paciente tiene que ver que no tenga exceso de dulces o de hidratos de carbono simples, que no tenga alto consumo en grasas y seleccionar las grasas. Y también ver el alcohol, ¿sí? Porque las personas que toman alcohol también aumenta el triglicéridos. Las personas que toman vino, cerveza, ¿sí? Aumentan los triglicéridos. Entonces, esas 3 cosas hay que hacerle en la dietoterapia, ¿sí? Para que baje los triglicéridos, para no darle medicación. Bien, y acuérdense que todos estos triglicéridos también es un factor de riesgo cardiovascular, el exceso de triglicéridos, ¿sí? También interviene con el peso, si la persona tiene sobrepeso, hay que ver si tiene triglicéridos, hay que ver la circunferencia de la cintura, como tiene también. Y hay varios marcadores que pueden llevar a un síndrome metabólico también. Entonces, es muy importante hacer prevención. Bien, entonces dijimos que estos triglicéridos exógenos que consumíamos, ¿quién los transportaba? Las lipoproteínas, porque no podían ir, como son insolubles, no pueden estar, ¿sí? Solitos por ahí. Tiene que estar en contacto dentro de estas lipoproteínas. Ellas lo van a transportar, este triglicérido exógeno. ¿Y qué lipoproteína lo va a transportar? El kilomicrón, ¿sí? Que se sintetizaban en intestino, recuerdan, y tenían menor densidad. Entonces, tienen propiedades estos acilgliceroles, ¿sí? Tenemos que ver la solubilidad, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, la isomería, oxigenación, hidrogenación. Esto es lo mismo que teníamos los ácidos grasos, ¿se acuerdan? O sea, tienen las mismas propiedades que los ácidos grasos, las mismas que vimos al principio. Bien, vamos con las ceras ahora, ¿sí? La cera también corresponde a los simples. ¿Sí? Vieron que tenemos los simples y los compuestos. Los ácidos grasos simples. Los lípidos simples, ¿sí? Lípidos simples tenemos acilgliceroles y las ceras. Bien. Entonces, las ceras son sustancias heterogéneas. Esto nos pueden preguntar también en un choice, ¿no? ¿Qué son las ceras? Son sustancias heterogéneas, ¿sí? Formadas por ácidos grasos con alcoholes grasos. ¿Y estas para qué sirven? Para contener, ¿sí? Da protección, da lubricación. Entonces, ¿dónde se encuentran? En vegetales, en exoesqueletos de insectos, en frutas, en hojas,
¿sí? Por ejemplo, tenemos la cera de abeja, nosotros. Y estas ceras van a tener otro tipo de carbono, ¿vieron? Pueden tener 16 carbonos, pueden tener 20 carbonos, 30 carbonos. Hay que ver qué ácido tengo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, si tengo el ácido palmítico, se va a unir a un alcohol, ¿sí? Este alcohol cetílico. Entonces, una cera que es un ácido graso más un alcohol. Entonces, si tengo el ácido palmítico más un alcohol cetílico, voy a tener palmitato de cetilo, porque siempre las ceras van a terminar en ato, ¿sí? Porque es ácido, alcohol, ácido más alcohol. ¿Se acuerdan que ácido más alcohol es un éster? Y los ésteres terminaban en ato. ¿Se acuerdan? Y en hilo, ésteres. Entonces tenemos palmitato de cetilo. Tenemos que ver qué ácido graso tenemos. Por eso, como tenemos el ácido palmítico, palmitato de cetilo. Acá tengo un ácido estiárico. ¿Sí? Recuerden que este es saturado. Estos dos son saturados. ¿Y qué alcohol tengo? Araquílico. Entonces, estiárico más araquílico. Este va a terminar en ato y este en hilo. Entonces, estiarato de alquilo. ¿Sí? Como los ésteres que veíamos antes. Otro, cerótico. ¿Sí? Y miricíclico. Entonces, cerolato de miricilo. Recuerden, las ceras son ácidos grasos más alcohol. Y van a terminar en ato y en hilo. Entonces seguimos con las ceras. Son ésteres de colesterol, ésteres de alcoholes, ¿sí? Ésteres. Recuerden, ácido más alcohol. Como estamos en los lípidos, ácidos grasos más alcohol. ¿Sí? Por ejemplo, la cera de abejas. Bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Que son sólidas a temperatura ambiente, son insolubles en agua. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para proteger, para lubricar. Y ahora tenemos los fosfoglicéridos. Ya estos ya son más completos. O sea, vieron que tenemos los simples y los completos o compuestos, ¿sí? Estos son más, es otra cosa porque ya se van a, ya son más complicados estos, ¿sí? Los fosfoglicéridos, ¿sí? Son compuestos estos. Entonces, estos fosfoglicéridos son partículas anfipáticas. ¿Esto dónde los encontramos? En la membrana lipídica. ¿Sí? Estas fosfolípidos que teníamos en las membranas. Cabeza polar y cola no polar o apolar, ¿sí? O hidrofóbica, me pueden llamar. ¿Sí? Y el carbono 2 de este fosfoglicérido se va a transformar en carbono quiral y entonces va a generar isómeros. ¿Sí? Acá tenemos un fosfolípido. Tenemos un ácido graso más un glicerol más como es fosfolípidos, que es lípidos, ácido graso, más un fósforo, un grupo fosfato. Fosfolípidos, por eso tenemos. Y acá tenemos nuestro glicerol. El carbono 2 se va a transformar en un carbono quiral. El carbono quiral va a tener L o D. ¿Sí? Se puede generar series L o D, derecho o izquierda, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Estos son no, estos son fosfolípidos. Por eso vamos despacito, porque están los fosfolípidos, esfingolípidos, hay muchos lípidos, pero vamos de a poquito, ¿sí? Estos son fosfolípidos, ¿sí? Que tenemos fósforo y lípidos.
Entonces tenemos grupo fosfato y lípidos. Genial, ¿sí? Vamos despacito. Entonces, estos fosfolípidos, ¿qué tienen que tener? Ese ácido fosfatídico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene ese ácido fosfatídico? Tiene glicerina, vamos a ir marcando lo que tiene. ¿Por qué les marco esto? A ver si tengo un resaltador. Este. Porque por ahí nos preguntan en el choice, ¿el ácido fosfatídico qué es lo que tiene? Está formado por esto, ¿sí? O una actividad. Entonces, a ver, el ácido fosfatídico ¿qué tiene? Glicerina o glicerol, ¿sí? Lo mismo. Tiene más dos ácidos grasos esterificados en carbono 1 y 2. ¿Sí? O sea que tiene glicerol más dos ácidos grasos. El carbono 3, ahí ya se le agregó este grupo fosfato. Dijimos recién, ¿se acuerdan que teníamos el ácido graso más el glicerol más el grupo fosfato? Ya tenemos ahí esa la estructura del ácido fosfatídico. ¿Sí? Bien. Entonces, a su vez, a un OH, el ácido fosfórico, se le une un alcohol. Si yo tengo un ácido más un alcohol, voy a formar un éster. Por eso dice formando un fosfodiéster. El ácido fosfórico se une a un alcohol. ¿Sí? El ácido fosfórico se une al alcohol. Por eso voy a tener este enlace fosfodiéster. Porque acá Diéster tengo dos. porque dos éster. Exactamente. ¿Sí? Porque tengo dos ésteres acá. Si tendré uno solito, si este no estaría, sería fosfoéster. ¿Sí? Pero como tenemos dos, fosfodiéster. Ahí vamos, bien. ¿Qué más? Entonces, tenemos acá. Acá tenemos el glicerofosfolípido. ¿Sí? Glicerofosfolípido. Que tenemos un glicerol, tenemos dos ácidos grasos, un grupo fosfato y un alcohol. Esta sería la estructura. Vieron que acá tenemos dos ácidos grasos. ¿Sí? Acá tenemos un ácido graso, fosfolípidos. En cambio, el glicerofosfolípido tenemos dos ácidos grasos más un glicerol, más un grupo fosfato, más un alcohol. Vamos con el glicerofosfolípido. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, Acá tenemos el ácido fosfatídico es este. Este es el que teníamos recién. El ácido fosfatídico. Pero ahora yo le voy a colocar dos ácidos grasos más el grupo fosfato más el alcohol, voy a tener un glicerofosfolípido. Y estos van a tener, ¿sí? Un sustituyente. Y según el sustituyente que yo le ponga, se va a llamar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, le coloco este sustituyente, se va a llamar fosfatidil etanolamina. Si yo a este glicerofosfolípido que tenía yo le agregué este. Acá le puse esto. Entonces se va a llamar etanolamina o fosfatidil etanolamina. Si yo le coloco a mi glicerofosfolípido un hidrógeno solo, se va a llamar ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico. ¿Sí? Glicerina, dos ácidos grasos, carbono 3 y el alcohol. Bueno, marqué acá. Que sí que se había unido por este enlace fosfodiéster. ¿Sí? Ácido fosfatídico era el primero que vimos, que tiene un hidrógeno solo. Ahora,
Si yo tengo este componente se llama etanolamina. Si yo le coloco este componente, se va a llamar fosfatidilcolina, que esto se llama colina. ¿Esto hay que saberlo? Sí. Esto sí hay que saberlo. ¿Sí? Si yo, glicerofosfolípido, le agrego este componente, se llama etanolamina. Si le agrego esto se llama colina. Por eso se va a llamar fosfatidilcolina. Fosfatidilserina, serina va a ser esto. ¿Se entiende? Este se llama el sustituyente, así como antes decíamos metil, etil, vinil. Estos van a ser los sustituyentes del glicerofosfolípido. Profe, ese fosfatidilcolina es lo que están usando ahora en estética, ¿no? Para adelgazar, ¿no es? Em, Para tejido adiposo en ampollas. No sé por qué usan eso. sí, porque uno dice, bueno, ya son ácidos grasos, ¿no? Pero lo que pasa es que tienen otro transporte. Sí, todo lo que sea en el metabolismo a veces es efecto rebote con estas cosas, ¿sí? Por eso, si hay que le dé un médico, nutricionista o una nutricionista o un médico endocrinólogo, ¿sí? Porque a veces incorporar estos tipos de ácidos grasos, ¿sí? Hay que ver cómo es a largo plazo. Porque a veces uno tiene efecto a corto plazo, pero a largo plazo es el tema. ¿Vieron que después la gente tiene ese efecto rebote, que se le llama? ¿Sí? O esos metabolic club, ¿vieron que hay esos comprimidos también? Hay que verlo, o sea, bajo control médico estricto esto, ¿sí? Porque hay que hacer bien un estudio, cómo están las hormonas, ¿sí? Bien endocrinológico. Que la persona que no tenga diabetes también, ¿sí? Hay que ver, bueno, el tema del peso y qué tipo de peso. Una cosa que tenga sobrepeso, otro que tenga obesidad o obesidad muy avanzada, ¿sí? Hay que ver, no es para ir a comprarlo hacia la farmacia, ¿sí? Hay que hacer estudios para, sí, tomar eso. ¿Se entiende, chicos? Hay cosas que sí, que uno dice, bueno, son suplementos, son vitaminas, pero también, vieron que la vitamina decimos siempre nosotros. Bajo control, primero hacerse un chequeo, un laboratorio y después vemos como una ecografía, podemos hacer abdominal y después vemos, ¿sí? Bien, ¿esto se entendió todos? Esto es un sustituyente. Bien, entonces también tenemos fosfatidilglicerol, que le colocamos un glicerol y se va a llamar fosfatidilglicerol. Fosfatidilinositol, ¿sí? Esto es muy importante, eso es saberlo, esto sí hay que saberlo. Si le sumo una colina, ¿cómo se va a llamar? Una serina, ¿cómo se va a llamar? Entonces, vimos recién la fosfatidilcolina. Recién, esta. Fosfatidilcolina. Esta que me decía el compañero, ¿no? ¿Quién me dijo? ¿Richard? Sí, Sí, Richard. Justo. Fosfatidilcolina. También la podemos llamar lecitina. O sea, si en nuestro parcial viene y nos preguntan de qué está formada la lecitina, saber que tiene colina, ¿sí? Fosfatidilcolina o lecitina, eso sí, anotárselo en un costadito, porque nos pueden preguntar por lecitina directamente. Entonces, la fosfatidilcolina o lecitina se puede llamar. Esta contiene colina, que vimos recién, ¿sí? Tiene colina, fosfatidilcolina o lecitina se puede llamar. ¿Qué es esto? Generalmente le pueden preguntar esto, pero muy difícil que le pongan la estructura. Vieron que yo en la primera etapa sí le decía, chicos, vean la estructura, bueno, o la estructura del colesterol, eso sí, pero estas ya son más difíciles que le pongan en un examen de estructura. Esto sí, el nombre sí. Entonces,
colina. Entonces, muy abundante en la membrana celular. O sea que en la membrana ya tenemos colina. Es necesario para la creación de neurotransmisores. ¿Vieron? Que acá ya aparecen los neurotransmisores. ¿Sí? O sea, ¿para qué es necesaria? Para la formación de un neurotransmisor. Por eso vieron que hay que ver bien cómo tiene el paciente, cómo está el paciente, porque acá ya estamos hablando de neurotransmisores. Bien, después tenemos otro, fosfatil inositol, esa estructura rara, ¿vieron que vieron? Grande, este. Entonces, ¿dónde podemos tener? Podemos tener en membrana también. Tiene menor presencia, pero puede estar en la membrana, así como la lecitina. Después tenemos otra, etanolamina, ¿sí? Que también le podemos decir etanolamina cefalina. Esta también hay que marcarla, que se puede llamar etanolamina o cefalina. En el parcial puede aparecer como etanolamina o como cefalina. Está en todos los tejidos, ¿sí? Y la serina también. Esta fosfatidilcerina también está en los tejidos. Esta si nos pregunta qué tiene fosfatidilcerina, va a tener serina. Pero generalmente le pueden preguntar esta, ¿sí? La fosfatidilcolina, que es la lecitina, que contiene colina. O la etanolamina, ¿sí? Preguntarnos y qué corresponde a la cefalina. Vieron que puede, pregunta trampa. Esto está en el libro, ¿sí? Bien. Y después hay casos que tenemos que este glicerol se une a otros ácidos fosfóricos, ¿sí? Se une a otros ácidos fosfatídicos. Entonces, ¿qué genera cardiolipinas? Difosfatidilglicerol, porque tenemos dos ácidos fosfatídicos más un glicerol. Esto, cardiolipinas. ¿Sí? Vieron que acá tenemos un glicerol y acá tenemos los dos ácidos fosfatídicos. ¿Dónde se encuentran estas cardiolipinas? En las fibras musculares cardíacas. Y también cumple funciones, o sea, se ubican en la mitocondria. Y también se usa diagnóstico para sífilis. ¿Sí? Por eso cardiolipinas le pueden preguntar también en el parcial. Yo le voy marcando, vieron lo más relevante. Acá vemos las diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, fosfatidil-etanolamina, ácido fosfatídico más etanolamina. Lo mismo que vimos acá, pero con otra estructura, ¿sí? Se entiende, para que se entienda mejor de dónde vienen las cosas. Ácido fosfatídico, esta es la estructura. Vemos el glicerol, el grupo fosfato y los dos ácidos. Etanolamina, acá tenemos la serina. O sea, saber que esto es serina. Saber que esto es etanolamina. Acá está, ¿vieron? Ver, o sea, conocer que esta estructura es etanolamina. Difícil que le muestren la estructura y le pregunten qué estructura es, pero
Por las dudas yo se las muestro. ¿Sí? Este era el inositol, el único diferente, ¿vieron? Inositol. Y la colina. Y también tenemos galactolípidos y sulfolípidos, o sea que también tenemos galactosa y tenemos sulfolípidos, ¿sí? Con azufre. También pueden existir. Esto es nombrarlas nada más. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá, vemos que nosotros dijimos, si comemos glúcidos, vamos a suponer que comemos hidratos de carbono, ¿sí? Merendamos y, por ejemplo, que ponemos pan, tenemos hidrato de carbono complejo. Si le ponemos mermelada, vamos a tener hidratos de carbono simple. Si le ponemos proteínas, vamos a poner que le ponemos un huevo revuelto, ¿sí? Tenemos proteínas. Entonces estas proteínas se van a hidrolizar a aminoácidos, ¿de acuerdo? Y los glúcidos vamos a tener glucosa en el cuerpo. Y estos dos se van al ciclo de Krebs. CoA. Y si yo tengo exceso de glucosa o, ¿sí? o exceso de proteínas, vamos a formar ácidos grasos y triglicéridos. Ahora, si yo no como, estoy en ayuno, voy a generar cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan? El acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. O sea, el cuerpo sí o sí va a seguir funcionando con estos cuerpos cetónicos. Entonces, los triglicéridos forman gotitas en el citoplasma, ¿sí? Que sirve para combustible metabólico. Entonces, un ayuno usamos cuerpos cetónicos. Una persona está haciendo una dieta cetogénica, ¿sí? Que consume normoproteínas o proteínas normales. Y proteínas normales, digo el porcentaje, ¿no? Más o menos un 15% o 1 gramo de proteína por kilo de peso, 1,2, 1,5, ¿sí? O sea, un estándar de proteínas, pero consume poco glúcidos. Recuerden que la dieta cetogénica es consumir de 20 a 50 gramos de hidratos por día, ¿eh? Imagínense, una fruta tiene más o menos 15 de hidrato. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, estas dietas por eso no se pueden llevar tanto tiempo. Primero hay que ver hay contraindicaciones, ¿no? Pero si una persona que hace este tipo de dieta, ¿cuánto tiempo la va a hacer? Porque los vegetales, las frutas, verduras, ¿qué son? Hidratos de carbono. Entonces, muy importante es. Bien, y acá tenemos los adipocitos, ¿sí? Son células especializadas en reserva de triglicéridos. O sea, en esos adipocitos vamos a reservar nuestros triglicéridos. Y acá vemos el piruvato, ¿no? La glicólisis, acetil-CoA, y acá entra en el ácido cítrico, en el ciclo de Krebs, que genera este dióxido de carbono. Intervienen estos cofactores, que ya lo habíamos visto, NADH, NAD, ¿sí? Esta fosforilación. O sea, de algún modo el cuerpo saca, ¿sí? Tiene reserva. Bien, esfingolípidos. Salimos de los que tienen fósforo, ahora vamos a unos que se llaman esfingolípidos. Esto es lo que tienen que no tienen glicerol. ¿Sí? Pregunta de examen. Los esfingolípidos, ¿sí? Tienen una esfingosina. No tiene un glicerol. Entonces, ¿qué son esto lo tienen ustedes en el Power, ¿sí?
son los lípidos que tienen como base estructura la efingosina. 1,3 hidroxi, 2 amino, todo cadenteno, 4. ¿Sí? Esta es la estructura de la efingosina. O sea que importante, el efingolípido no tiene glicerol, tiene otra estructura que se llama efingosina. Súper importante esto. No contienen colesterol, ¿sí? Tiene un aminoalcohol en lugar de colesterol, no tiene colesterol. Entonces, tenemos los efingolípidos. Tienen una efingosina más ácido graso. Vieron que no tiene glicerol, tienen efingosina. Súper importante. Entonces, si este efingosina más un ácido graso generó una ceramida. ¿Sí? Bien, vamos por parte ahí. Entonces, esta es la estructura de la efingosina. Cuando un ácido graso se une a un grupo amino, cuando un ácido graso se une a un grupo amino en carbono 2, o sea, este es el ácido graso, se une a un grupo amino en carbono 2, se forma una ceramida. ¿Sí? Esta sería la estructura del ácido graso y acá tenemos el nitrógeno. El grupo amino. Recuerden que se llamaba grupo amino. Acá vemos otra vez. La efingosina más el ácido graso genera la ceramida. En enlace, ¿sí? Amida. ¿Sí? Ácido graso del carbono 2 forma la ceramida. Pero lo importante es saber de acá que el efingolípido no tiene glicerol, tiene efingosina. ¿Y que forma con el ácido graso? La ceramida. Súper importante eso. Entonces, ¿qué es la ceramida? Es la estructura fundamental de los esfingolípidos. ¿Sí? Entonces, esta ceramida se divide en fosfoesfingolípidos, por un lado, ¿sí? ¿Y quién compone estos fosfoesfingolípidos? Las membranas. Vamos a estar en las membranas celulares, ¿sí? En el sistema nervioso central, súper importante, ¿sí? Y también tenemos una esfingomielina. ¿Sí? Recuerden que los esfingolípidos no tienen colesterol, súper importante. Entonces, tenemos esfingolípidos, ¿sí? A partir de la ceramida se forman esfingolípidos. Entonces, pueden ser fosfatados, que tenemos estas esfingomielinas, o no fosfatado, que tenemos esfingolípidos. Y dentro de los esfingolípidos tenemos los cerebrósidos, los sulfátidos y los gangliósidos. O sea, de acá entonces vamos para atrás. Tenemos los esfingolípidos que tienen esfingosina, no tienen glicerol. Y se dividen en fosfatados y no fosfatados. Fosfatados tenemos las esfingomielinas. Esfingomielinas, que es una ceramida, dijimos que el ácido graso más una esfingosina da una ceramida. Entonces, una ceramida, si yo le agrego un grupo fosfato y una colina, ¿sí? Acá tenemos el grupo fosfato y una colina. ¿Sí? Esta es la estructura de la colina. ¿Sí? Y ahí genero la esfingomielina. Entonces, saber de qué está formada la esfingomielina. Ceramida más grupo fosfato más colina.
Eso, ¿vieron? Que era por un lado, el que tiene fosfato. Ahora el que no tiene fosfato se llama glicoesfingolípidos. ¿Sí? Y podían ser 3. ¿Se acuerdan que teníamos los cerebrócidos, gangliósidos? Recuerden que eran 3 acá. Y sulfátidos. Entonces los cerebrócidos pueden ser un glúcido, puede ser glucosa o galactosa. Se le suma a estos esfingolípidos. ¿Sí? Glucosa o galactosa. Y los gangliósidos, ahí se le suma sí o sí un oligosacárido complejo. Siempre es un oligosacárido. Acá es un monosacárido. Recuerden, cerebrócidos se une un monosacárido. Puede ser glucosa o galactosa. Y en gangliósido se le puede sumar un oligosacárido. ¿Dónde se encuentra? En las neuronas, en los glóbulos rojos, ¿sí? Y en la cara externa de las membranas. Estos son los gangliósidos. En cambio, los cerebrócidos están en las vainas de mielina, en las neuronas. Y esta es la diferencia. Monosacárido y este es oligosacárido. Esto sí o sí lo tienen que recordar. Cerebrócidos tienen monosacáridos. Recuerden cuáles son los monosacáridos. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos también los sulfátidos. Tenemos cerebrócidos, dijimos que puede ser una de glucosa o de galactosa. ¿Y qué unión va a ser? Enlace glucosídico, ¿vieron? Como glúcidos. ¿Y qué unión beta? O sea, el cerebrócido es sí o sí por un monosacárido, puede ser glucosa, galactosa, unido por un enlace beta, glucosídico. Y el sulfátido tiene sulfato, un azufre. ¿En qué sulfato? ¿Se acuerdan que cuando vimos los polisacáridos, ¿se acuerdan? Que podían ser, ¿se acuerdan cuando vimos condroitín sulfato, que eran sulfato posición 4, posición 6? ¿Sí? Entonces, el sulfátido también puede ser posición 4 o posición 6. Acá tenemos una galactosa, también un monosacárido. Después, este lo vamos a dejar. Vamos a con los gangliósidos. Recuerden que son oligosacáridos ácidos, oligosacáridos. ¿Se acuerdan? De 2 a 9 formaban oligosacáridos. Si tenemos de 10 en adelante, tenemos polisacáridos. ¿Sí? Entonces, oligosacáridos ácidos forman los gangliósidos. Y forman en nana este ácido N-acetilneuramínico. Esto también puede ser pregunta de examen. Dentro de los esfingolípidos, ¿cuál es el que contiene nana? Y le van a poner cerebrócido, sulfátido, globócido, gangliósido. Ceras, por ahí le ponen, por poner, ¿no? ¿Se entiende? Gangliósidos, acuérdense de nana, este ácido que contienen los gangliósidos. Y después tenemos los globósidos, ¿sí? Pero tiene un oligosacárido neutro. Estos son oligosacáridos ácidos y esto es neutro. Así puede estar en un parcial. Le pueden preguntar, ¿el gangliósido qué tiene? Oligosacárido ácido, oligosacárido neutro, polisacárido, monosacárido, derivado de monosacárido. Recuerden, gangliósidos, recuerden de nana y oligosacáridos ácidos. Y globósidos, el único diferente, ¿vieron? El globósido, oligosacárido neutro. Entonces, volvemos para atrás, ¿sí?
Entonces, teníamos los esfingolípidos, los fosfatados y los no fosfatados. Ya vimos las esfingomielinas, ya vimos los glicoesfingolípidos, ¿sí? Y entonces acá, esto ya más de lo mismo, porque ya lo vimos esto. Bien. Reconocimiento celular. Bueno, a veces en algunas toxinas, por ejemplo en el cólera, ¿sí? Está este gangliósido. ¿Sí? Por ejemplo, en el cólera. ¿Sí? La toxina producida por el cólera, que se llama Vibrión cólera, reconoce a este gangliósido. ¿Sí? Entonces hace un efecto de reconocimiento celular. Se le une a él, entra y ya empieza con toda la actividad de reconocimiento, ¿sí? Y ya se empieza a producir este segundo mensajero, ¿se acuerdan? El AMPC cíclico aumenta la excreción de sodio y agua, por eso esas personas con cólera que tienen esas diarreas, ¿sí? Masivas y las deshidrataciones. Y hay que controlar porque si no puede llevar a la muerte al paciente, ¿sí? Por este gangliósido que se une, ¿sí? A la toxina. Bien, y después también tenemos otras patologías que pueden ser, ¿sí? Que pueden alterar estos esfingolípidos. Fosfoesfingolípidos o glicerofosfolípidos. Recuerden, fosfoesfingolípidos pueden ser, ¿sí? Son alteraciones. La enfermedad de Nixman-Pink, que falla una enzima también. Vieron con estos lípidos que no se pueden metabolizar bien. Entonces, falta esta enzima, la fosfodiesterasa. Falta o tiene déficit. O no funciona bien los receptores. Y está glicoesfingolípidos también. Se llama glicoesfingolipidosis. ¿Sí? Enfermedad de Gaucher, que falta esta enzima beta-glucosilasa, o de Fabry, la beta-galactosidasa. Esta era la glucosidasa y esta galactosidasa. Enfermedad de Tay-Sachs. Y estas generalmente son genéticas, ¿sí? Que faltan esta enzima. Entonces, estas se van acumulando. Ya dijimos, vieron cuando vimos aminoácidos, glúcidos, ¿sí? Que se acumulan. Al no haber enzimas, se van acumulando. Entonces, ¿dónde se van a acumular? En hígado, en riñón, en vaso. Y el tema es que no se acumule en el sistema nervioso, ¿sí? Que tratar de que no se acumule ahí. Bien, entonces ya tenemos. Recuerden que los esfingolípidos no tenían glicerol, tenían efingosina, ¿sí? Y se crea una ceramida. Y esa ceramida después podíamos tener esfingomielina, galactocerebrósidos, glucocerebrósidos, globósidos, gangliósidos. Bien, entonces estos ya lo vimos. Galactolípidos, efingosina, ácido graso, ceramida, oligosacárido. Esto ya lo vimos. Recuerden este cuadrito, ¿sí? Este es súper cuadrito porque el examen salen de estos cuadros generalmente. No sé cómo fue el parcial anterior, pero ¿salieron chicos del cuadro de los Power? ¿Salieron preguntas del Power, de los Power del examen? No, no tanto, profe. Ujú. Bien, porque generalmente salen de acá y bueno, hay que ampliarlo siempre en el libro. Por eso yo siempre trato de traerles cosas del libro, ¿sí? Cosas que vayan al libro y digo, la verdad que lo vi, me acuerdo de la clase. ¿Les pasa, chicos, eso que van al libro y se acuerdan de la clase? Sí, señora.
Sí, por eso yo trato de ponerle lo del libro y de otros lados, cosa que cuando ya vayan a estudiar sea más ameno todo. Bien, entonces, eicosanoides, esto ya lo habíamos nombrado, ¿se acuerdan? Que son moléculas derivadas ¿de dónde? De este ácido araquidónico, ¿sí? Son moléculas derivadas de ácidos grasos de cadenas insaturadas de 20 carbonos, ¿sí? Del araquidónico deriva. Y hay 3 grupos diferentes. Estos eicosanoides. ¿Se acuerdan que hablamos de las prostaglandinas, los cotrenos, trombroxanos? Bueno, pero vamos a detallarlos bien, ¿sí? Empezamos con los prostenoides. Prostenoides, ¿sí? Acá están en este grupo las prostaglandinas. Pertenecen a este grupo, a los prostenoides. ¿Y estos que son? Mediadores tisulares, ¿sí? De la inflamación, ¿sí? Entonces, generalmente hay rubораción. Estas son las prostaglandinas. Entonces, ¿qué hace? Contracción del músculo liso durante el parto, efecto sobre el flujo sanguíneo, influye en el sueño, vigilia. Por eso es muy importante también descansar bien, ¿vieron? Respetar la higiene del sueño, donde interviene con las hormonas de insulina, con glucagón. ¿Y qué hace también estas prostaglandinas? Elevan la temperatura corporal. Cuando hay inflamación, rugosidad, dolor, ¿sí? Fiebre, también aparecen estas prostaglandinas. Por eso después con los AINES nosotros lo vamos a bloquear, ¿sí? Entonces tenemos también. Entonces, ¿qué son las prostaglandinas? O sea, primero los prostenoides. Dentro de los prostenoides tenemos estas prostaglandinas, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Son moléculas de 20 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, después tenemos las prostaciclinas, otras. Prostaciclinas, no se me confundan con prostaglandinas. Estas son prostaciclinas, ¿sí? Vieron que tenemos prostenoides, leucotrienos y lipoxinas. Todavía seguimos en el grupo A, ¿sí? Vemos las prostaglandinas, después vemos las prostaciclinas. Estas prostaciclinas, ¿qué tienen? Tiene efecto broncodilatador y es vasodilatadora. Entonces el paciente induce a la hipotensión, ¿sí? Entonces la persona tiene eritema, tiene edema, ¿sí? Que tiene dolor, tiene eventos inflamatorios y es importante inhibidor de la agregación plaquetaria, facilitando el sangrado. ¿Sí? Por eso siempre cuando damos un AINES, o sea, hay que ver cómo está el paciente, ¿sí? Cómo tiene la coagulación, cómo tiene estos mediadores. Y acá tenemos otro, tromboxano. Seguimos con lo mismo, vieron que seguimos con la misma prostaglandinas, prostaciclina y ahora tromboxano. Es el mayor agente plaquetario y vasoconstrictor potente. Vieron que el otro era vasodilatador, este es vasoconstrictor. Prostaciclina era vasodilatadora, tromboxano vasoconstrictor. ¿Sí? Y se opone a la prostaciclina. Vieron que uno era vasodilatador y este es vasoconstructor. Bien. Esto está en el libro también. Y ahora ya nos vamos a la beta, a la B, ¿sí? La A ya la vimos, prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos. Vamos a la B. Entonces, el B tenemos los leucotrienos, origen leucocitario. Por eso es leuco, ¿sí? De leucocitos viene. Bien, y tiene enlaces dobles. Acá tenemos los enlaces que tiene.
Bien, entonces, ¿cuál es la función de este leucotrieno? ¿Sí? Favorecen la inflamación, aumentando la permeabilidad vascular. Estimulante del músculo liso. Y cuando aparecen procesos asmáticos, aparecen los leucotrienos, ¿sí? Intervienen en procesos asmáticos, porque es estimulante del músculo liso. Ahora vamos a la C, lipoxinas. Esto tenemos el único conjunto de icosanoides que es inhibidor de la inflamación. ¿Vieron todos que eran inflamatorios, con dolor, con inflamación, con rugosidad? Estos son los únicos eicosanoides que inhiben la inflamación. ¿Sí? Bien. Entonces, así como el tromboxano es autorregulado por las prostaciclinas, ¿se acuerdan que era el opuesto? Las lipoxinas se oponen a la acción de los leucotrienos. ¿Sí? Estos son opuestos a los leucotrienos. Leucotrienos eran estos que favorecían, ¿se acuerdan? La acción del músculo liso, aumentaban la permeabilidad vascular. Leucotrieno. El opuesto de estos son las lipoxinas. Eso hay que anotarlo, ¿sí? Estas tres son importantes, son eicosanoides. ¿Se entendió esto, chicos, lo más importante? Saber qué es un eicosanoide, la definición, y las tres clases de eicosanoides. Y dentro de las tres, vieron, saber cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, y qué es lo que hace cada una. Dijimos que es súper importante que las lipoxinas es el único inhibidor de la inflamación. Terpenos. Terpenos, estos son otros. ¿Sí? Son anillos, también son dentro de los lípidos, ¿sí? Tenemos los terpenos. Entonces, son productos naturales, tienen anillos, así como los lípidos, ¿sí? ¿Qué más importante? Se encuentran como aceites esenciales y tiene esas características aromáticas, ¿sí? Entonces, tenemos estas características aromáticas. Y acá tenemos diferentes. ¿Vieron? Estos terpenos son derivados del isopreno. ¿Sí? Entonces acá tenemos los betacarotenos, alfa-pineno, ¿sí? Acá tenemos el colesterol también porque es un esteroide pero también tiene isopreno. ¿Se acuerdan? Cuando íbamos formando el colesterol había una parte que era isopreno. ¿Recuerdan? Una de las partes para formar el colesterol. Con el escualeno también estaba. ¿Sí? Entonces el escualeno también es... A ver si está el escualeno acá. Lo voy a mostrar. El escualeno también. ¿Quieren anotar, chicos, los terpenos? ¿Tienen para anotar? Dale, sí. Sí. Sí, Entonces, terpenos. Escualeno. Carotenos. Los carotenos, recuerden que son los precursores de la vitamina A. Dolicoles. Dolicoles son isoprenos de 18 a 22 carbonos. Son todos isoprenos, son todas estas estructuras. Dolicoles. Coaxima Q10.
Y después las vitaminas, la A, la K y la E. Esas son terpenos, recuerden que son terpenos. La única que no era terpeno era la D de dedo, ¿se acuerdan? La D, porque la D, Ok. ¿qué era? ¿Sí? La D era la única esteroide. ¿Cuál ¿Sí? fue la primera que mencionaste de los terpenos? De los terpenos, ¿le dije el escualeno? Sí, esa. Gracias. Esta. Bien. Vitamina A, ¿sí? ¿Vieron? Esta es terpeno también, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre hablamos de retinal, puede ser retinol, puede ser provitamina A, arranca, después se transforma en retinol o en retinal o en ácido retinoico, según el compuesto. ¿Sí? Bien. Se usa donde en dermatología, en cosmética, ¿sí? Y también vamos a ver, cuando veamos el año que viene metabolismo, vamos a ver que están muchos de los ciclos que vamos a estudiar, la vitamina A. Y importante en la retina, recuerden por la rodopsina, ¿sí? Vitamina E, que se llama tocoferol, el alfa tocoferol es el más abundante, acción antioxidante, y vamos a tener efecto de protección para la oxidación, ¿sí? Porque estos ácidos grasos vieron que se oxidan, entonces a veces por ahí vienen también con un complejo de vitamina E, ¿para qué? Para que no se oxide esos lípidos. Vitamina K, recuerden que la vitamina K está relacionada con la coagulación. Y la vitamina K2 la produce la flora bacteriana, ¿sí? La microbiota intestinal. Pero ¿qué pasa? Si hay poco, porque a veces se reduce esta flora bacteriana, o sea, a veces hay poca vitamina K. ¿Por qué? Porque hay poca flora bacteriana. ¿Y por qué hay poca microbiota? Esta microbiota que le decimos ahora, ¿sí? La microbiota bacteriana. ¿Por qué? Porque hay un exceso de antibióticos. Recuerden que los antiácidos, los antibióticos van provocando una disbiosis intestinal, ¿sí? Acá tenemos la coaxina Q10, ya lo notamos. ¿Vieron? La Q10 tiene 10 unidades de isopreno. Bien, entonces ya vimos acá los que formaban jabones, ¿sí? Y los que no formaban jabones, como los esteroides, los terpenos. Acá tenemos los esfingolípidos. Estas son las lipoproteínas, se nos queda poquito. Bien, vamos bien. Lipoproteínas, recuerden, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces tenemos el kilomicrón. Recuerden que si ven esta letrita es el kilomicrón. ¿Sí? Esta es la densidad que tiene. Baja densidad. Tiene VLDL. También tiene un poquito más densidad que el kilomicrón. Y vieron la HDL tiene la alta densidad. Tiene alta densidad. ¿Sí? Tenemos, esto ya la vimos, kilomicrón, VDLL, IDL, LDL, ¿sí? Y acá hay una nueva, LPA, pero esta no, esta es la más importante, ¿sí? ¿Qué otra cosita? El kilomicrón. Acá tenemos lipoproteína muy baja densidad. Acá es I, esta es una I, no es una B, es una I. Intermedia de I, por eso se llama intermedia, IDL, IDL. LDL, baja densidad, y esta de alta densidad. Acá se le dice malas, ¿vieron? El kilomicrón. Es grande, ¿vieron? Es grande, ¿sí? Pero tiene baja densidad. Este chiquitita, pero tiene alta densidad.
¿Sí? ¿Vieron? Que esta es más grande, pero tiene baja densidad. Recuerden esto, que tenía baja densidad. Sí, era grande, 75, 1200 nanómetros, pero es grande el diámetro, pero es baja la densidad. Esto es importante. ¿Vieron? Acá va bajando el diámetro, pero sube la densidad. ¿Se entiende, chicos, esto? Una cosa que tenga diámetro grande y otra cosa que tenga densidad. La densidad es otra cosa. ¿Sí? Kilomicrón es grande, el diámetro, pero tiene baja densidad. El LDL es chico, pero tiene alta densidad. Bien, entonces, son esenciales, recuerden las HDL, ¿sí? Para restaurar los tejidos y las membranas celulares. ¿Sí? Transportan el colesterol hacia el hígado, los tejidos hacia el hígado. Recuerden el dibujito, ¿sí? ¿Para qué? Para que después se pueda procesar y derivarlo a las sales biliares para conjugarlo. Es emulsionar todas esas grasas. Y el LDL, ¿sí? Se mueven en la sangre, siempre lo estamos viendo en la sangre. Y transportan colesterol, no hablamos de triglicérido acá, ¿vieron? Hablamos de colesterol hacia los tejidos, o sea, la sangre hacia los tejidos. Y a veces se van acumulando estas LDL, por eso se le dice malo, ¿no? Porque se van acumulando y se van adhiriendo a las arterias y forman esas placas de ateroma, ¿sí? Entonces la persona puede tener arteriosclerosis o un infarto agudo de miocardio, un IAM. Y acá volvemos a ver los dibujitos, ¿sí? Vía exógena, lípido de la dieta, intestino, va a actuar el kilomicrón, este kilomicrón, va a ir al capilar, va a tener un remanente, va a ir al hígado, ¿sí? Del hígado después se van a conjugar los ácidos biliares, ¿sí? Con taurina, glicina, para formar estas sales biliares, ¿sí? Y después vuelven al intestino. Y para excretarse, ¿no? Y después tenemos en el hígado, se sintetiza el VLDL, va al capilar, ¿sí? Después aparecen los IDL porque se empieza a degradar esta, ¿sí? Y se va al LDL, siempre en sangre. Y una parte va al hígado y otra en los tejidos. Y de los tejidos va a ir al hígado, el HDL. Esto ya lo teníamos un poquito, sé que ya lo hemos visto. Entonces, el LDL se decía el malo, ¿sí? Se acumulaba en las arterias y bloquea el flujo sanguíneo. Es como una manguera, ¿sí? Que no se acumula sarro, ¿vieron? Y no pasa el agua. Entonces, esto es como la sangre, es lo mismo, se va engrosando todas esas arterias, ¿sí? Y las placas de ateroma se crean. LDL. Otro ejemplo, acá tenemos una hamburguesa, ¿no? Que acá tenemos, se va al intestino, aparece el kilomicrón, y acuérdense que tiene esta B48, el APO, estas apoproteínas, también tiene ApoE y ApoC. Tiene más ApoC que ApoE, pero tiene, ¿vieron? La lipoproteína lipasa. Vemos acá los remanentes de kilomicrón que también tienen ApoE. Una parte va a ir ácido graso, al músculo adiposo, músculo y tejido adiposo. ¿Sí? Y acá hablamos de receptores, ¿vieron? Hay que ver cómo tenemos los receptores también. O la lipasa hepática. Estas son las enzimas, las principales enzimas que actúan, ¿sí? Lipoproteína lipasa, que esas que van a cortar, hidrolizar esos lípidos.
donde se encuentran en el endotelio de los capilares del tejido muscular y liso. Función: hidrolizar los triglicéridos de los kilomicrones y el colesterol los triglicéridos del VLDL. Recuerden que el kilomicrón es exógeno, triglicérido exógeno. En cambio, VLDL ya es triglicérido endógeno. Y después tenemos otra enzima, la lecitina colesterol aciltransferasa, LCAT, donde se localiza en plasma y que hace: esterifica el colesterol. Lipasa hepática. Este es el dibujito que vimos recién, ¿sí? Donde estaban estas lipoprotein lipase. ¿Vieron? Acá tenemos la lipasa hepática, donde se localiza en hígado, que hace: hidroliza los triglicéridos dentro de las partículas de HDL. Y también tenemos las proteínas de transferencia, donde se ubican en el plasma. Intercambia colesterol por proteínas ricas en triglicéridos. Pero esta sí es importante, ¿sí? Entonces, kilomicrón, recuerden, triglicérido exógeno. ¿Qué apoproteína tiene? Apoproteína A y la B48, súper importante esta, la B48. Tiene ApoC, ApoE, donde se sintetiza en intestino, ¿sí? La función: transporte triglicéridos exógenos. VLDL, contenido triglicérido endógeno. ¿Vieron que cambia acá? Acá dice endógeno. ApoB100, ApoC y ApoE. Y el origen es en hígado. Recuerden que se sintetiza en hígado, después se va, pero se sintetiza en hígado. ¿Y qué va a transportar? Triglicéridos endógenos. IDL, contenido triglicéridos, ¿sí? Y colesterol esterificado. ¿Y qué va a tener? Apoproteína B100 y ApoE. Tiene todo menos la C, ¿vieron? ¿Y dónde se va a sintetizar? Y en la circulación. ¿Se acuerdan cuando se degrada la VDLL, que está en circulación? Se va a crear esta, ¿sí? Similar, la misma función. LDL, triglicéridos y colesterol esterificado. ¿Y qué va a tener? ApoB100. ¿Y dónde se sintetiza? Y en circulación. ¿Se acuerda que estaba todo en circulación a partir de IDL? ¿Y qué hace? Transporta colesterol del hígado a los tejidos. Y HDL, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Acuérdense que es la ruta opuesta. Transporta colesterol de los tejidos al hígado. Esto también tranquilamente puede ser pregunta de examen. HDL con LDL, ¿sí? Las APO que tiene, ven que tiene diferentes. ApoB100, APO1 y ApoC. Esta se sintetiza en circulación y está en hígado. Súper, súper importante, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí?, el colesterol esterificado y los fosfolípidos. Estas las lipoproteínas que ya vimos, ¿sí? Esta RD remanente, R chiquita, ¿sí? HDL, VDLL, todos los que tienen. Estas serían las más importantes lipoproteínas. Y listo, chicos. No le pude dar el recreito de 5 minutitos que me quedó, pero vieron, yo no sabía si darle 20 minutos, pero bueno, vemos la clase que viene a ver cómo vamos. ¿Qué les pareció, chicos, esto? Horrible. Mucho, mucho lípido. Vieron que uno dice, bueno, lípido, qué potencial del lípido, ¿no? Ácido graso, pero primero tienen que empezar, chicos, con ese súper, súper cuadro de los ácidos grasos, cuál es saturado, cuál es insaturado. Arrancamos de ahí, ¿sí? Y después de ahí separarse qué es las ceras. Vieron que ceras es cortito, terpenos es cortito, ecosanoides, fijarse esos tres, que es definición, y esos tres, la A, la B y la C. Lipoproteínas, ¿sí? Con un super cuadrito uno se acuerda, un super cuadro,
¿sí? El kilomicrón, de dónde se sintetiza, qué es lo que hace, las apoproteínas que tiene, o sea, todo bien estricto, ¿sí? Bien con cuadros, para poder estudiarlo, ¿sí? Así cuando veamos el próximo tema, ya vamos a poder seguir estudiando, ¿sí? Para estudiar para el parcial, más fácil. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de acá? No, profe. ¿No? Bueno, ya estamos entonces. Bueno, chicos, acuérdense que el recuperatorio, los que tienen que dar recuperatorio, el 10 de marzo ya está, lo vieron en la pantalla, Profe, a las lo que 11 de la mañana se tienen que anotar, ¿sí? Los que tienen que rendir recuperatorio y los que no, perfecto, Profe, ¿sí? Sí, profe, pero lo que no pasa es tenemos cómo escribirnos porque la universidad no permitió, cuando vamos al CIGEDO, no deja que nos escribimos. Dice que tiene aún notas que la facultad no ha ponido en el sistema, no deja que escribimos en el examen, que ya lo es en viernes, ¿sí? Tenemos hasta jueves para escribirnos y no pudimos. todavía no, o sea, pero ustedes saben ya que, o sea, tienen la nota, pero no la subieron a CIGEDU. ¿La tienen en actas? Exacto, tenemos, ya lo hicimos, la primera era, claro, pero la nota aún no está en el sitio. Entonces, el sistema no permite que nosotros podremos nos escribir en el recuperatorio. Bueno, yo se lo voy a consultar. Igual ustedes escriban ahí en el foro de Ya consultas al... ya Ya escribí. escribimos por correo y tampoco, a mí no me han contestado y hemos intentado ya como 2 semanas y nada que nos deja. Bueno, yo les voy a volver a hablar a los otros profes a ver si se puede poner ya subir así si ustedes escriben, ¿sí? Porque hoy es 7 ya. Eso lo voy a anotar. Perfecto, así se anotan y una vez que se anotan, chequen a ver si están anotados. Así pueden rendir. ¿Sí? El examen va a ser de la misma modalidad, ¿sí? La primera etapa, los mismos temas, ¿sí? Tranqui con eso. ¿Sí, chicos? Bueno, nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Así que bueno, hagan hacer resúmenes, así es más fácil para estudiar cuadros con cuadros, ya es más fácil. ¿Sí? Y bueno, vean los videitos y los archivos. Y lean el libro también, porque en el libro es como que se amplía más el tema. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos el martes, digo, el martes. Muchas Nos gracias, vemos. profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe.